Buen día, vamos a continuar con el curso de AutoCAD básico, 2 dimensiones, objetivo final, cómo crear un plano arquitectónico. Mi nombre es Ludivina González y el día de hoy vamos a ver el tema de dimensiones. Muy bien, para los estilos de dimensiones vamos a ver la relación que tenemos en cuanto al estilo de textos. Al igual que los estilos de texto, las dimensiones pueden quedar guardadas con diferentes configuraciones de acuerdo al tipo de dimensión que vayamos a utilizar. Los estilos de dimensiones los podemos encontrar en el menú bar de Format, estilo de dimensiones, y entonces, bueno, existen de manera básica 2, que es anotativo y estándar. Y los textos también pueden ser anotativos, las dimensiones, al igual que los textos, pueden ser anotativos. Luego entonces se le asigna un nombre al nuevo estilo que lo generamos en función de uno ya existente, ya sea el anotativo o el estándar. Y entonces empezamos a configurar cada una de las partes de las dimensiones. Bien, entonces estando en el programa, veíamos que en Format, estilos de dimensiones, y nos aparece este cuadro de diálogo. Para esto es importante que antes de iniciar el estilo de dimensión, revisemos que tengamos un estilo de texto creado. Voy a cerrar el cuadro de dimensiones y voy a ir a revisar los estilos de texto. Bien, en los estilos de texto, de preferencia debo de tener un estilo generado exclusivamente para dimensiones. Revisar cuál es el tamaño de altura del texto que queramos que tengan las dimensiones. Recordar que para un estilo de texto lo único que hay que hacer es generar uno nuevo, se le asigna un nombre, le asignamos una altura y definimos si queremos que sea o no anotativo. Esto lo podemos ver ya cuando veamos el tema anotativo, nos regresaremos a aplicarle esta opción. Entonces, así lo dejamos, le digo aplicar, le digo OK, cerrar. Ahora, para las dimensiones voy a utilizar ese estilo de texto. Voy a generar un nuevo estilo de texto basándome en el estilo estándar. Me ubico en el estilo estándar, le doy clic en el botón de nuevo, New, y entonces le asigno un nombre al nuevo estilo. Le voy a decir que vamos a continuar y entonces nos van a aparecer los cuadros de diálogo para configurar cada una de las partes de la dimensión. Empezando por la pestaña Line, podemos ver que las líneas de las dimensiones, la línea de la dimensión viene siendo esta, el trazo de la línea de dimensión por donde va el número. Puedo cambiarle el color. A la línea le puedo asignar un tipo de línea y el espesor de la línea también lo puedo cambiar. Luego entonces esta línea se divide en dos. Puedo eliminar la flecha de un lado y del otro y únicamente dejar el texto, que es algo muy poco común, pero bueno, ahí están las opciones para que se puedan generar. Luego entonces las líneas de extensión. Las líneas de extensión son estas. Si las pongo en rojo, las veremos que son estas las líneas de extensión. Bien, puedo también cambiarles el color, puedo cambiar el tipo de línea a cada una, que a veces eso es cómodo para que no se confundan las líneas de los objetos dibujados con las líneas de acotación. Puedo cambiar su espesor de línea y también puedo suprimir una, suprimir la otra o ambas.
¿Ok? Ahora, las líneas de extensión tienen dos variables. Una es de donde parte, desde el origen, donde seleccionamos el punto que queremos dimensionar. De preferencia, tiene que haber una distancia coherente que no se pegue mucho al objeto de dibujo porque se puede confundir. Y luego, de donde termina la flecha hacia afuera, es la extensión de la línea. También hay que revisar que este tramo de la línea de extensión, bueno, pues no sea ni muy pequeño ni muy grande. Una buena referencia es la altura que tengamos en nuestro texto. Ahora que cambiamos el texto, me voy a regresar a actualizar estos valores conforme a la altura del texto. Luego entonces me voy a pasar a la pestaña de flechas y símbolos y bueno, AutoCAD ya trae una serie de símbolos para las dimensiones. Puedo escoger la que yo quiera y también una recomendación, el tamaño de la flecha debe de ir conforme al tamaño del texto. Luego en marcas, el centro de marcas es para si en un momento dado vamos a marcar el centro de un círculo al momento de acotar un radio o un diámetro. Este es el tamaño que se le asigna a esta pequeña cruz que va en el centro del círculo. Luego entonces el tamaño cuando las dimensiones se cortan, de preferencia esto no hay que usarlo porque en arquitectura esto no se usa, pero bueno, estas son las opciones con las que podemos en un momento dado cortar la dimensión y poner el símbolo de corte. Me imagino que esto es para cuando tenemos planos muy grandes y los vamos a imprimir en diferentes hojas. Luego entonces, los arcos, cuando se agregan los símbolos de arcos, bueno, cómo queremos que el texto vaya sobre el arco o en el texto o que no vaya nada. Estas opciones por lo general son para dimensiones mecánicas, entonces no las vamos a mover. Ya llegamos a la pestaña de textos. Podemos utilizar el estilo estándar y cada vez que acotemos cambiar el tamaño del texto. Sin embargo, como proceso de generar buenos flujos de trabajo y que nuestros planos siempre salgan iguales con una misma calidad, lo recomendable es que tengamos un estilo de texto y aquí vemos los estilos de texto que ya tenemos. En este caso voy a utilizar el que acabo de hacer. Y entonces verán que todo cambia. Pues sí, porque el tamaño del texto es de punto 30. Entonces me voy a regresar a las primeras dos pestañas para ajustar las dimensiones de las líneas en función del tamaño del texto. Bien, si yo tengo un tamaño de texto de punto 30, bueno, el origen de la línea bien puede ser 0.30. La extensión de la línea hacia arriba puede también ser 0.30 o un poco menos. Vamos a ponerle 0.20. Si vamos a las flechas, bueno, las flechas es así de preferencia deben de ser del tamaño del texto. La marca para los círculos, pues también. Luego entonces vamos a revisar que la línea del texto, donde inicia el texto, bueno, pues que no esté tan pegada a la línea de dimensión. Voy a solicitar primero que nada que mi texto vaya sobre la línea de dimensión, vaya en el centro. Que la dimensión se encuentre alineada a lo que está dimensionando y el texto que vaya a una distancia
de la línea de dimensión de 0.20. Luego entonces tenemos las opciones para cómo queremos que el texto se active. Ya sea que quiero que el texto quede siempre entre las flechas, que el texto yo lo pueda mover entre las flechas o simplemente suprimir las flechas cuando el texto es más grande que el espacio a dimensionar. Normalmente se requiere que el texto vaya dentro de las flechas. La posición o la forma de mover el texto puede ser de manera en función de la línea, que me aparezca una pequeña flecha que indique, o simplemente que vaya sobre el texto, la línea de dimensión. En cuanto a las escalas, puedo tener una escala fija para mi tamaño de texto. Donde me indicaría pues el tamaño que yo quisiera darle si quisiera escalar el texto, pero la realidad es que no me interesa escalar el texto y entonces lo que le voy a decir es que vaya en función de la escala del layout. Ya cuando veamos el tema de escalas en los viewport, vamos a ver que esta es una de nuestras mejores opciones. Luego entonces las unidades. ¿Qué unidades quiero que tenga mi dimensión? Bueno, va a ser en formato decimal con 2 o 3 dígitos de precisión. Eso ya ustedes lo definirán. Si queremos que tenga un prefijo, cosa que casi no se utiliza, o que tenga un sufijo, como que indiquemos que estamos acotando en metros, pudiera ser, pero esto es casi algo que no se utiliza. Las escalas. Esta escala no se refiere a la escala del tamaño del texto, como lo vimos en la opción Fit. Esta escala se refiere a lo que estaría dimensionando. Si hay algo que va a estar escalado, su dimensión real va a ser afectada. Entonces podemos escalar, poner un factor para que escale la dimensión en función de lo que esté escalado el objeto. Esto también vamos a ver que ya no se usa por todo lo que ha evolucionado el programa. Bueno, suprimir ceros. Esto normalmente se utiliza cuando se están dimensionando en formatos imperiales, ya sea arquitectónicos o fraccionales, para que si se están midiendo, por ejemplo, pies, y entonces son 0 pies con 1 pulgada, eliminan el 0. Lo mismo acá, si nosotros tuviéramos una dimensión de 0.30, nos eliminaría el 0. Entonces, esta opción no la vamos a mover, la vamos a dejar así porque lo que estamos haciendo sí requerimos que aparezcan los ceros. Los ángulos los vamos a estar midiendo decimales con 2 dígitos de precisión. Y lo mismo nos dan las opciones de eliminar los ceros. No queremos eliminar los ceros. Unidades alternativas. Puedo en un momento, por ejemplo, que estuviéramos trabajando con un proyecto donde todo se tiene que acotar en sistema imperial, ya sea pies, pulgadas, y quiero al mismo tiempo tener las dimensiones en metros. O al revés, yo estoy dimensionando en metros y quiero tener una unidad alternativa, vamos a decir, en sistema de arquitectura fraccional, y entonces entre paréntesis me pone la dimensión en este formato.
Esto también es algo que casi no se utiliza a menos de que estemos en un proyecto donde nos pidan que estén las dimensiones en ambos sistemas. Tolerancias. Normalmente en arquitectura no hay tolerancias al momento de dimensionar. Esto es muy común en los dibujos mecánicos. Por eso también acá nosotros no le vamos a mover nada. Bien, entonces vamos a dejar así nuestros estilos de dimensión. Algo que pudiéramos utilizar en un momento dado sería cambiar los colores si acaso es que vayamos a imprimir por colores. Por ejemplo, podemos ponerle que las dimensiones vayan en función del layer donde se vayan a insertar y el tipo de la línea de la extensión, pues pudiéramos utilizar otro color, un color más oscuro, a lo mejor que nada más nos sirva como referencia. Igual al texto, podemos cambiarle el color si así lo queremos. Vamos a suponer que queremos el texto en amarillo o un verde, vamos a ver un verde. Y entonces, bueno, ya dejamos nuestro estilo de dimensión guardado, se llama dim. Entonces le voy a decir aceptar, voy a activarme, voy a quedarme activo en ese estilo de dimensión y le digo cerrar. Ahora bien, vamos a utilizar las dimensiones. Las dimensiones pueden ser lineales, alineadas, con ángulos, medir cuerdas de arcos, radios, diámetros, marcar coordenadas X, Y. Y esta opción que les digo normalmente es para dibujos mecánicos. Entonces, esas son unas de las opciones que tenemos para dimensionar. Vienen en el menú bar, en el menú de dimensiones, muchas otras opciones que vamos a estar viendo. Entonces, voy a dimensionar, vamos a procurar utilizar las opciones que vienen acá en Dimension, en el menú bar, para poder utilizar todas estas. Bien, voy a dimensionar en sentido lineal. Quiere decir, selecciono un punto, selecciono otro punto y digo dónde quiero que se ajuste mi dimensión. Le digo que ahí. Quiero continuar dimensionando, pues entonces me vengo a Dimension y utilizo Continue. Continue lo que va a hacer es que me va a pedir un segundo punto, porque el primer punto ya lo tomó de la dimensión anterior. Luego entonces tengo esta opción, que se fijan que dejé activada la del que me marcara un líder para que marcara una flecha y sacara el texto. Esto puede ser una buena opción. Y entonces también continúo con la opción Continue, marco el segundo punto y ya. Terminé de dimensionar, puedo dar botón derecho del mouse y digo cancelar. Y entonces todas mis dimensiones fueron generadas así. Si yo muevo una, por ejemplo, a esta la puedo mover tomándola desde ese punto, pero son independientes, ¿ok? Son independientes de las anteriores. Entonces puedo, por ejemplo, también sacar el texto, como lo hice en esta. Y también lo que puedo hacer es que selecciono todo y puedo utilizar el comando Move, pongo un punto de desplazamiento y digo que lo quiero llevar más hacia abajo, para poner lo que sería mi dimensión general. Entonces vuelvo a tomar Dimension lineal, tomo un punto final, otro punto final y digo hasta aquí es mi dimensión general. Bien, puedo hacer lo mismo en este sentido. Entonces dimensiono de manera lineal, tomo el último punto, busco una intersección acá y marco. Y entonces me voy con Continue de nuevo.
Ahorita vemos si el texto es muy grande, pues ahí vamos a tener que ir a ajustar el tamaño del texto de la dimensión. Entonces ya me puedo ir así, botón derecho, cancelar. Quiero la dimensión completa, dimension, line, me vengo al último punto que quiero acotar y marco ahí. ¿Cuál es la ventaja de poder tener estilos de dimensiones? Que si algo ya no me gusta, lo cambio en el estilo de dimensión y esto se va a actualizar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que mi texto a lo mejor está muy grande. Puedo entrar al estilo de texto y ya sea que modifique este o le pida al estilo de dimensión que mejor utilice este de dimension. Entonces voy a entrar estilo de dimensión, que también lo puedo obtener desde acá, modifico, me vengo a texto y cambio a este tamaño de texto. También lo que veíamos de las flechas con los textos, podemos ir probando las diferentes opciones. Miren, por ejemplo, en esta, con flechas, lo que hace es que permanecen las flechas. Con esta, en automático, lo que hace es que siempre va a ir el texto. Vamos a ir probando una por una para que veamos cómo funciona. Entonces, se fijan que el tamaño del texto se redujo en función a lo que ya había cambiado. Vuelvo a regresar al estilo de dimensión. Esta es otra opción para regresar. Modifico, vamos a revisar esta opción en Fit para el acomodo de las flechas. Y le digo aceptar. Vemos que, bueno, por ejemplo, estas continúan y me elimina las flechas de ¿se fijan? Entonces, vuelvo a regresar hasta que, bueno, ya yo vaya probando todas las opciones, vea qué es lo que me conviene. Miren, por ejemplo, en esta, ya me quitó la flechita que indicaba y me dejó el texto posicionado dentro de las flechas. Esa opción me puede convenir. Así yo ya no tengo que modificar. ¿Okay? La otra opción sería suprimir la línea de dimensión cuando el texto está muy pequeño, pero esa yo creo que no es conveniente. Luego entonces, como quiero el texto se desplace dentro de la cota, aquí casi no se nota porque los espacios ya son muy pequeños. Y bien, bueno, pues así es como podemos ir probando todas estas opciones. Creo que es una buena opción. Podemos también en un momento dado, cuando estamos acotando, que siempre el texto nosotros podamos decir dónde vaya. Por ejemplo, si activo esa opción y genero una cota, vamos a suponer de aquí a aquí, entonces se fijan que el texto yo lo puedo ubicar donde yo quiera. Entonces, pero eso sería como muy manual, la verdad que no se los recomiendo. Otra opción, vamos otra vez por acá, sería que siempre se dibuje la línea, por ejemplo, en esta cota, donde no se dibujó la línea de la dimensión, porque lo sacó. Entonces también le podemos activar y lo que hace es que también dibuja esa línea. Lo mismo acá. Bien, esta es una forma en la que podemos dimensionar. Voy a poner ahí unos círculos y otras opciones de dibujo que posiblemente podamos utilizar para mostrarles todas las opciones. Ahí está. Entonces, si dimensiono con radio, selecciono el círculo y me marca el radio.
Si dimensiono con diámetro, selecciono el círculo y marca el diámetro. Si dimensiono con ángulo, selecciono esta línea y me marca el ángulo. Puedo dimensionar también esta opción de join, que era la que les decía, casi no se ocupa en arquitectura, pero puedo, como no modifiqué que quebrara la línea, por eso no lo hizo. Bien, ¿qué otras opciones tenemos? Baseline. La opción de baseline, chicos, es para cuando queremos hacer cotas acumulativas. Voy a mover esto un poco para acá. Y entonces vamos a dimensionar en función de baseline. Primero dimensiono, hago una dimensión básica y digo de este punto a este punto. Ya. Ahora me vengo a dimensión y digo baseline. Y entonces lo que hace es que va generando como una cota acumulativa. ¿Se fijan? Claro, hay que cambiar ese espacio del baseline porque lo dejé muy grande. ¿Dónde dejé este espacio del baseline? Cuando entré al estilo de dimensión, en Modify, en la primer pestaña, aquí está la opción baseline. Está muy grande, entonces vamos a ponerle como el doble del tamaño del texto para que, bueno, no se nos empalme. Y entonces vamos a revisar Dimension, lineal, tome el primer punto, segundo punto, vengo y doy baseline y ahora sí, fíjense. Entonces, lo que estoy haciendo es una serie de cotas acumulativas. ¿Listo? Eso es el baseline. Luego, entonces, también tenemos otras opciones que vamos a ver más adelante. Bueno, finalmente, una de las opciones muy prácticas es Quick Dimension, que lo que hacemos es seleccionar todo lo que queremos dimensionar, botón derecho Enter, bajamos hasta donde queremos ubicar la línea de dimensión y se acota todo lo que se haya seleccionado. Bien, entonces espero que esto haya sido claro y que nos haya servido. Perdón, me faltó esta dimensión, la dimensión alineada de este punto a este punto y la dimensión va alineada al objeto dimensionado. Bien, chicos, pues entonces esto es el tema de dimensiones, hay que practicar mucho. Gracias.